A ver. De modo que echó al hombre y al este del jardín del Edén, apostó los querubines y la hoja ya llameante de una espada que continuamente daba vueltas para guardar el camino al árbol de la vida. Amén. Muchas gracias, Carmen. Entonces, ya analizamos esta palabra primera que decía echó, ¿verdad? En la clase pasada. Y era sorprendente ver o entender, ¿no? Como poniéndonos en los zapatos de Adán y Eva, que ellos pues estaban siendo echados de su hogar, o sea, de lo que ellos consideraban su hogar. Vivían en el jardín, ahí ellos se sentían seguros, se sentían a salvo, tenían todo lo que necesitaban, se sentían cómodos y de pronto ser echados, ¿no? Entonces, es, imagínense ustedes que están en su casa, cómodos, que tienen todo lo que necesitan y de pronto ser echados de ahí. Prácticamente es lo que nosotros conocemos en los términos actuales como que te echan a la calle. No sabes a dónde vas a ir, no sabes si el lugar será seguro, no sabes si vas a tener lo que necesitas, etcétera, etcétera. Y miren ellos, des en cuenta que Adán y Eva no están llevando los frutos, no están llevando animalitos con ellos para, qué sé yo, comenzar una nueva vida en otro lugar. Ellos simplemente están yéndose con sus propios pies, con las manos vacías. ¿Sí? Entonces, es interesante saber que solo tratar de comprender esto, ¿no? ¿Cómo nos sentimos nosotros como seres humanos cuando estamos siendo echados de nuestro propio hogar? Y, y no sabemos qué esperar, ¿no? Y con las manos vacías. ¿Por qué Dios los echó con las manos vacías? Este pasaje a mí me recuerda mucho al pasaje en Génesis mismo, cuando Abraham y Sara le dejan ir a la sierva Agar, que fue mujer después de Abraham y le dio su primer hijo, Ismael. Y cuando Ismael y Agar se fueron al desierto, ¿sí? No se lleva, Abraham era muy, muy rico, pero ellos no se llevaron pan, no se llevaron animalitos, nada, ¿no? Entonces solo, me parece que sí llevaron agua y porque ellos conversan eso, que el agua se les estaba terminando después, ¿no? Y estaban muy sedientos. Entonces, es impresionante esta etapa que les tocó pasar a Adán y a Eva y bueno, que recuerdo le pasó a Agar y a Ismael. Y la pregunta es, ¿por qué Dios toma esta decisión? Pues, a ver, Carmen, ¿por qué crees tú que Dios tomó esta decisión? Ya sabemos por qué los echó, ¿verdad? Porque en los términos religiosos pecaron, ¿verdad? Y, y en el contexto de que ya ellos salieron, solo enfoquémonos en lo que ellos ya salieron, ya fueron echados. ¿Por qué Dios crees que les mandó sin nada? ¿Por qué crees que Dios los echó con las manos vacías del jardín del Edén? Carmen. Te escuché un poquito, pero se puso en mute otra vez. Ahí, ahí. No, otra vez, una vez más. Ya, ahí sí. O sea, porque Dios los expulsó por el pecado que cometieron, Ya. porque no hicieron caso.
Ya. Y los expulsó y Dios, y te acuerdas, bueno, según la Biblia, ellos prácticamente se van desconsolados, ¿no? De su hogar. Pero ¿por qué Dios decide mandarlos sin comida? Si recordamos bien, en la Biblia Porque, dice, ¿Mm? claro, porque o sea, porque hicieron el pecado, entonces de ahí dijo que de castigo, los castigó de esa manera de que todo esfuerzo para el hombre, que se ganará su alimento trabajando muy fuerte, con trabajo pesado, y a las mujeres de la misma manera, incluso dijo, pues, le decía, pues no, que hemos visto que la mujer por eso sufrirá mucho al tener un hijo, Exacto, sí, porque ¿te le tomará acuerdas? todo. Eso dice en la Biblia que el hombre iba a sufrir mucho para poder tener su alimento diario, ¿no? Iba a sacrificar bastante el hombre, no a la mujer, ¿no? Sino el hombre. Entonces, es interesante esto, porque Dios, ya sabemos que los echó, Ujú. pero, pero ¿dónde se ve la misericordia de Dios? Que ya les está echando, pero ¿y la comida? ¿No? Entonces, nos damos cuenta, si nos podemos a pensar en lo que pasó con Agar e Ismael, ¿no? Cuando ellos fueron prácticamente echados también de la casa de Abraham, ellos, Dios nunca los abandonó. Pese que estuvieron en las últimas, su hijo ya se desmayó, Agar lo dejó en un árbol porque ya veía que estaba muriendo su hijo, pero no podía ver la muerte de su hijo, así que ella decidió dejarlo en un árbol, en la sombra de un árbol, y ella se fue más allá porque ya no podía ver cómo se moría su hijo, no era un dolor tan grande. Entonces, pero nos dimos cuenta que Dios nunca los abandonó, ¿sí? Si nos ponemos a pensar y nos ponemos en los zapatos de Adán y Eva y de Agar Ismael, cuando estamos pasando por este tipo de circunstancias, muchas veces nos puede dar miedo porque no sabemos a dónde vamos, ¿sí? Miedo a lo desconocido, miedo a la falta de lo que nosotros teníamos y de lo que estábamos acostumbrados, miedo a poder simplemente tener el pan diario de cada día, ¿sí? Ni siquiera se aspira mucho, sino simplemente las cosas básicas, ¿no? Y también puede ser desesperación, tristeza, angustia, porque todas las cosas que están pasando, acuérdense que ellos están siendo echados. Entonces, tienen una serie de emociones dentro de sus cuerpos que dice, ¿y ahora qué será de nosotros? Y después comienza la culpa, ¿no? Esto está pasando porque tal vez lo merezco. O esto está pasando así porque hice esto y porque hice lo otro. Y comenzamos a sentirnos culpables de las acciones pasadas, ¿sí? Entonces, miremos, ya, como siempre les digo, la Biblia es una enseñanza de experiencia de vida, ¿sí? Y nos está aquí enseñando a Adán y Eva las emociones que ellos estaban pasando a través de todo esto, ¿no? Después de haber cometido el pecado, que religiosamente se lo llama así, ¿sí? Pero ya lo estamos analizando y vamos a ver qué es que pasó, ¿verdad? Entonces, nosotros como seres humanos, cuando pasamos por toda esta confusión de sentimientos o esta tormenta de sentimientos que atacan a nuestra mente, y ahí los pensamientos negativos no paran, ¿no? Y comienzan a venir. ¿Y qué será? Es, eh, como una persona vive con hambre, dónde hay refugio, en dónde voy a estar, cómo se va a pagar las cosas, etcétera, etcétera, ¿no? Comienza a ver todos esta eh,
tormenta de pensamientos negativos. Pero a la final, en estas experiencias de vida que la Biblia comparte, nos está enseñando que siempre Dios está con nosotros. Dios no nos ha abandonado. Entonces, en realidad, la desesperación, la tristeza, el miedo, el sentimiento de abandono, la preocupación por lo que será, es solamente nace de nuestros pensamientos negativos. ¿Sí? Porque según la historia que después ya escuchamos aquí en la Biblia, el contexto de estos versos que estamos leyendo, vamos a ver que Adán y Eva vivieron bien después de todo, tuvieron sus hijos, pasaron dolores fuertes cuando su hijo mayor mató a su hijo menor, pero siguieron su vida. Es decir, Dios nunca les abandonó. Lo mismo con Agar e Ismael, ¿no? Que ellos parecían ver la muerte en el desierto. Dios nunca los abandonó. Fue la tormenta de sus pensamientos negativos. Y Dios nos dice en el Salmo 8, confía en mí, confía en mí. Y nosotros si ponemos en una balanza a pesar, confianza en Dios, miedo, muchas veces este miedo pesa más, ¿sí? Esta desconfianza pesa más. Entonces, algo que he aprendido de mi propia experiencia de vida, que a mí también me tocó pasar por esto de Adán y Eva, esta experiencia de Adán y Eva, esta experiencia de Agar y Ismael, quedarme en la calle. Y Dios nunca me abandonó. Entonces, yo aprendí que tenía que aceptarlo, que tenía y confiar que Dios de alguna manera me iba a ayudar. Dije, bueno, ni modo, si me toca irme allá, bueno, Dios sabrá. Y hasta el día de hoy, Dios bendito, gloria a Él, nunca dormí en la calle, nunca. No tenía muchas veces un lugar en donde pensado, ¿no? Yo pensado como ser humano, voy a dormir aquí. Y Dios todo lo arreglaba y yo dormía en una cama, como la cama que tengo aquí atrás mío, estamos en mi cuarto, muy bien. Una cama muy grande, de 2 plazas, cómoda, con colchón muy cómodo, almohadas, cobijas calientitas. Y entonces, en esta tarde, en esta noche, el mensaje que les quiero compartir aquí, que aunque nosotros nos hallemos en un momento de desesperación, como en este caso de Adán y Eva, tratemos de confiar en Dios. Aceptemos las circunstancias presentes. Es lo más fácil, aceptarlo. ¿Sí? Yo así muchas veces dije, yo me acuerdo una vez que yo le dije, Señor mío, provee, por favor, ¿dónde voy a dormir esta noche? Me levanté, ¿no? Porque sabía que esa noche era mi última noche en el lugar que estaba durmiendo y dije, no sé dónde voy a dormir esta noche, Señor, pero sé que tú vas a proveer. Así que te dejo en tus manos. Y si no, ni modo, dormiré por ahí. Así me acuerdo que decía. Gracias, Señor, por bendecirme y cuidarme. Amén. Y yo no sé, Dios cambiaba las cosas. No me pasó una vez, me pasaron varias veces. Y tenía una habitación para dormir. Entonces, y lo bonito de esto es que Dios no nos abandona. No me abandonó, no abandonó a Adán y Eva, no abandonó a Agar Ismael, no te abandona a ti. Y tienes un lugar en donde estar, siempre, siempre en la tierra. ¿Sí? Pero es importante dejarlo en las manos de Dios y confiar, que Él abre las puertas. ¿Ok? Y de ahí dice
en este versículo que Carmen nos leyó, dice, echó pues fuera al hombre. Y es interesante aquí que nos está diciendo, echó pues fuera al hombre y a la mujer también, ¿no? Pero decía aquí fuera al hombre. Entonces, como siempre yo les digo, tenemos que ver en la Biblia interlineal qué es lo que dice. Y lo más probable es que aquí diga, echó fuera a estos seres humanos, por el contexto, ¿no? Por lo que sabemos que fue Adán y Eva. No solo lo echó a Adán. Y en el caso en que dijera, echó a, a Adán solamente, ¿por qué no menciona a Eva? Entonces eso vamos a descubrir ahora. Entonces, un segundo, vamos a verlo. Me estoy yendo a la Biblia interlineal en este momento. ¿Ok? Ahora voy a compartir. Abrí esta, no estoy muy familiarizada con esta Biblia interlineal en español. Me cuesta un poquito. Así que me voy a meter en la de inglés. Es mucho más fácil para mí, para... Mm, ya llegó Lucía. Bienvenida, Lucía. Buenas noches. Ok. Entonces, estamos compartiendo otra vez, nuevamente, solamente para que podamos ver esto. Ok. Entonces, tenemos aquí, ¿no? Que tenemos en esta en español de la misma manera. Y dice en este caso, y expulsó el hombre, que es este de aquí, y la vamos a abrir porque no estoy muy familiarizada con este, dice 120, ¿sí? Adam. Miren, y aquí obviamente significa gente, como les decía, ser humano, pero, y, a ver, individuo o la especie o la humanidad. Entonces, pongámonos a analizar las dos en este caso, ¿no? Y asimismo aquí, 120, pero con esta sí ya estoy más familiarizada. Y aquí dice Hadam. Entonces, como vemos, solo es hombre, 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 hombre. Hombre, hombre, hombres también. Humanidad y humanidad. Entonces, analicemos de los dos para poder comprender. ¿Qué puede decir? ¿Ok? Entonces, nos vamos a nuestra clase y compartamos el screen. Listo. Perfecto. Entonces, pongámonos a pensar que en el caso que es humanidad. Echó pues fuera a la humanidad, ¿no? En este caso, o a esta gente, que en este caso es Adán y Eva.
fácil comprender porque serían los dos, ¿verdad? Ahora, pongámonos a pensar que solo se refiere al hombre. Y sabemos que fue Eva y Adán echados del jardín del Edén, pero no menciona Eva. ¿Qué puede ser? A ver, Carmen, ¿tienes una idea por qué crees que dice aquí, echó solamente fuera al hombre y no echó fuera al hombre y a la mujer? Más o menos, o sea, por lo que se dice en la Biblia, o sea, lo que se habla es que él, o sea, Jehová Dios creó al hombre, ¿sí, no? Entonces ese es como que dice la cabeza del hogar y la mujer viene a ser su compañera, su complemento para acompañarlo, así como lo dice. Me imagino que por eso se refiere mucho a que siempre habla del hombre y a la mujer casi no, porque si algunos que hemos leído la parte de Éxodo o Levítico, mucho le da, es mucha prioridad es al hombre. Y la mujer, o sea, ahí en algunos dice que tiene que hacer porque lo que el hombre diga o haga, porque, o sea, ese es el complemento del hogar, es la cabeza del hogar, como quien lo hace entender ahí. Muy bien, gracias. Ahora, bueno, a lo que tú te refieres, solo analizando rapidito, Génesis capítulo 1, versículo 26, donde dice, entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, y las aves de los cielos, y las bestias, y en toda la tierra, y todo animal que se arrastra. ¿Verdad? Y ahí dice, solo creó al hombre. Y y otra vez nos vuelve a repetir que lo creó en su imagen y su semejanza, pero simplemente dice hombre, ¿no? En sí, en general. Y ahí menciona que hombre y mujer fueron creados. Y en el capítulo 2 habla más de la creación, donde Eva es sacada del lado de Abraham, ¿verdad? Entonces, por un lado, tienes toda la razón. Y bueno, vamos a analizarlo. A ver, ¿qué piensas tú, Lucía? ¿Por qué piensas que en este versículo dice, echó pues fuera al hombre? ¿Por qué no a la mujer? ¿Por qué no dice, echó pues fuera al hombre y echó fuera a la mujer? Yo creo que es por la fuerza, porque el hombre siempre es más fuerte y bueno, él es el que tiene que, como cabeza de hogar, el que tiene que salir a cuidar, ¿no? Por fuerza, diría yo. No sé más. Ok, entonces, vea, revisemos el contexto o el texto anterior que estábamos conversando de esto, cuando Eva decide comer el fruto, ¿verdad? Y le ofrece a su esposo, ahí primero, ¿quién rompió las reglas? Porque le había dicho, no comas de este fruto, porque eventualmente morirás, ¿no? Entonces, Eva, en este caso, fue la primera autora, ¿sí? Y siempre recordando que Dios no le estaba diciendo en forma de amenaza, si comes ese fruto, te mato, ¿no? Si comes este fruto, te vas a morir. Entonces le está haciendo como explicando el warning, cómo debe ellos cuidarse de esto, ¿no? Y Eva tomó el riesgo. Y después ellos dos se asustaron y estaban avergonzados, dicen, ¿no verdad? Y se sentían desnudos. Entonces, en esto vamos a ver si nos damos cuenta que ellos estaban avergonzados es porque sentían culpa, ¿sí?
sentían culpa de haber quebrado esta regla. Y cuando Dios le pregunta, ¿qué hiciste, Adán? Primerito le reclama a Adán. No le dice, Eva, ¿qué hiciste? Porque obviamente Dios sabe que fue Eva quien rompió la regla. Sino que se dirige a su esposo. ¿Qué hiciste? Y él que dice, la mujer que me diste es tu culpa porque tú me diste esa mujer. ¿Sí? Entonces, Adán no sentía culpa porque le dice, la mujer que tú me diste me dio de comer. ¿Sí? Él se sentía víctima. Y Eva se sentía culpable. Y esto pasa mucho, mucho en los hogares en general, ¿no? Cuando hay un problema matrimonial, el hombre usualmente se siente víctima de la esposa, víctima de las cosas que le hace, qué sé yo, la familia o cualquier cosa externa que no está dentro de la familia, pero víctima también de la esposa. ¿Por qué? Porque está en nuestra naturaleza, las mujeres, romper las reglas. Eso es parte de nosotros como mujeres. Y tenemos que reconocerlo. Y no significa que está mal ni que está bien. Es parte de nosotros. Es como esto que dicen, el hombre habla menos, la mujer habla más, mucho, mucho, mucho más, 3 veces más que el hombre, por lo menos, ¿verdad? Es parte de nosotros. No está mal ni bien, solo es parte de nosotros. Y la mujer se comienza a sentir culpable en el matrimonio. Culpable porque el esposo se siente víctima. El esposo comienza a acusarle, ¿no? Por tu culpa esto, por tu culpa lo otro, por tu culpa lo de aquí, lo de allá. ¿Sí? Y esto lamentablemente se refleja en los matrimonios generalmente. Si ustedes leen las estadísticas, es algo que siempre pasa. Y las mujeres comenzamos a vivir esta culpa, que a la final nos lleva a un victimismo, ¿sí? Y es diferente al esposo sentirse víctima y vivir un victimismo, ¿sí? El hombre se siente víctima, pero no vive un victimismo. La mujer se siente culpable y vive un victimismo. Entonces, miremos estos espejos, porque como siempre les digo, estas enseñanzas, estos pasajes de la Biblia, son enseñanzas para vivir una mejor vida entre nosotros, ¿no? Como seres humanos. Y al ser echado el hombre, cuando dice fuera el hombre, echó pues fuera al hombre. En el caso de referirse a que echó fuera al hombre y no fuera la mujer, porque Eva aceptó su culpa y salió. Pero Adán, es decir, un momentito, aquí aclaremos las cosas. Yo comí ese fruto porque la mujer que tú me diste me lo dio a mí. Y Dios le dijo, te me vas. Y Eva, ella aceptó que comió su fruto y salió. ¿Sí? Es diferente la perspectiva. Y aunque la Biblia en sí no aclara perfectamente pero si nos ponemos a entender este texto, es interesante. Sí, y des en cuenta que cuántas veces lo leemos, echó pues fuera al hombre. ¿Y por qué no nos preguntamos por qué no echó Dios fuera a la mujer? ¿O a qué se refiere con esto echó fuera al hombre? Ahora pues bien, ya los dos estaban fuera.
sea que se sienta culpable o sea que se sienta víctima, cualquiera de los dos. Y dice, y puso al oriente del huerto del Edén querubines. Primera vez se menciona querubines aquí. Querubines, a ver un ratito. Estamos hablando que Dios creó los cielos y la tierra, creó todas las cosas. ¿A qué rato creó los querubines? ¿A qué rato? A ver, Carmen, ¿qué piensas con los querubines? ¿Qué te viene a la mente? Y pongámonos a ver los detalles. Y puso al oriente. Yo siempre cuando pienso al oriente, pienso estos países asiáticos, ¿no? Siempre me viene a la mente eso. Para que más o menos geográficamente nos ubiquemos, ¿no? Por eso es lo que pienso. Entonces viene oriente, de acuerdo de los países asiáticos. Y puso al oriente del huerto de Edén querubines. ¿Sí? Esta parte simplemente es fácil porque esta parte, ¿qué nos está diciendo? Que la entrada al jardín del Edén se entra por los países asiáticos. Eso es todo lo que nos dice. Por allá está la entrada. ¿Dónde? ¿Verdad? Pero ya nos está dando una ubicación geográfica. ¿Sí se dan cuenta de eso? Ahora, Carmen, por favor, dime. ¿Cómo así crees tú que nos sale de dónde salen estos querubines? O sea, la pregunta es de dónde salieron los querubines o por qué están ahí los querubines. ¿De dónde salieron los querubines? Porque es la primera vez que se menciona querubines aquí en la Biblia. Bueno, ahí sí no sé la verdad en qué, de dónde o sea, por ende los sacó Dios, ¿verdad? Pero lo que sí sé que salieron, lo puso ahí es para que sean guardianes del huerto a la entrada del jardín del Edén. Para que de esa manera pues impedir la entrada, porque era un lugar santo, era el lugar de donde él reguardaba y no podía entrar nadie. Exacto. Ya no podían ingresar. Si nos vemos a la angeología, vemos que ya hemos estudiado, bueno, obviamente primero está Dios, ya estudiamos los serafines, ¿verdad? Ahora estamos estudiando los querubines. Estos son los querubines que de pronto salieron. Y vemos que solamente tienen un grado menor que los serafines. Es decir, miren que están muy cerquita de Dios, es decir, el poder que ellos tenían, pues era muy alto, o que tienen, ¿no? Los querubines, bueno, es muy alto. Sheila. Y estos querubines no se menciona cuándo fueron creados. Y tampoco se menciona de dónde salieron. ¿Sí? ¿Qué hacen ahí? Bueno, sabemos qué hacen ahí, ¿no? Pero, ¿por qué Adán y Eva, cuando ven a los querubines, no se admiran o se espantan y dicen, ¿y ahora qué son estos? ¿Estaban familiarizados Adán y Eva con los querubines? Porque vieron y ya supieron que no podían entrar. A ver, Lucía, dime tú, ¿qué piensas de los querubines? ¿De dónde salieron? ¿Cómo así? Porque la Biblia no nos menciona que han sido creados. Dinos tú, ¿qué piensas? Y en verdad que cuántas veces hemos leído la Biblia y no se ha dado cuenta de eso. De los querubines, yo creo que lo pusieron justamente como dijo, tal vez para custodiar el Edén. La entrada del Edén, que está en el Ajá. oriente. O sea, que ya no están diciendo geográficamente dónde están. ¿Verdad? Pero nunca nos menciona dónde fueron creados. Ahora, vamos a adelantar un poco la clase, ya para que nosotros vayamos teniendo conciencia de lo que estamos estudiando. Si miramos en esta angiología, en la parte de abajo comienza con los ángeles,
¿verdad? Lo más bajito que se puede hacer. Y cuando nosotros los seres humanos hablamos con alguien que nos ha hecho un bien y le decimos, ay, usted ha sido un ángel para mí, muchas gracias, ¿verdad? Porque como que está tocando este nivel espiritual. ¿Por qué? Porque hizo algo que tú tal vez pensabas que era imposible o te hizo un bien o algo muy bueno que solo puede venir de Dios. ¿Sí? Y nosotros decimos, oh, usted fue como un ángel. No, no decimos, ay, usted fue como un arcángel o un principado o una potestad, una virtud, una dominación, un trono, un querubín, un serafín. No decimos eso, ¿verdad? No lo decimos. Pero démonos cuenta aquí que esta angiología está hablando de niveles espirituales dentro de donde encaja estos niveles de ángeles. O sea, nosotros en general lo conocemos como angiología, ¿no? Entonces, fijémonos bien. El nivel más bajito es un ángel, ¿sí? ¿Y quién no quisiera ser, o sea, actuar como un ángel, comportarse como un ángel, ¿verdad? Ángel. Y luego viene un nivel más avanzado y es arcángel. La pregunta que nos debe venir a nuestra mente es, ¿qué necesita un ángel para ser un arcángel? ¿Qué necesita un arcángel para ser un principado? ¿Qué necesita un principado para ser potestad? ¿Qué necesita una potestad para ser una virtud, dominación, trono, querubín y serafín, etcétera? ¿Sí? Lo que sea que ellos necesitaron, cada uno tiene su propio nivel espiritual. Y eso habíamos mencionado nosotros en la anterior clase. Nosotros como seres humanos también estamos en estos niveles espirituales. Por eso sabemos cuando una persona es muy mala, podemos decir, esta persona es muy mala. O esta persona es normal, a veces hace bien, a veces hace mal. Esta persona es buena. O esta persona es como un ángel. Las calificamos así. ¿Sí? Y esto pasa en la angiología. Y miren, que tenemos aquí estos 9 diferentes tipos de espiritualidades. Y si nosotros nos ponemos a comparar, ninguno de ellos es malo, ninguno de ellos es digamos, más malo o más bueno, o ninguno de ellos es malo porque ninguno de ellos es malo. Y acuérdense que aquí está incluido los demonios, ¿sí? Por ejemplo, los ángeles demoníacos, ¿sí? Entonces, simplemente tienen un nivel de espiritualidad. ¿Ok? Y nosotros, como seres humanos, debemos aprender esto para comprender o aprender, reconocer en qué nivel espiritual estoy yo, que no es mejor que nadie, ¿sí? Y qué hacer para alcanzar el siguiente nivel espiritual, porque lo que yo les he mencionado en las clases anteriores, que estamos desarrollándonos, que estamos aprendiendo, que estamos creciendo, alcanzando un nivel espiritual mejor al que tenemos, pero no por eso somos mejores, sino la idea es que aquí, miren, cada uno de estas espiritualidades está más cerca de Dios. Obviamente va teniendo más poder, ¿sí? Por su nivel de la cercanía hacia Dios. ¿Sí? Pero, y nosotros como seres humanos también tenemos que darnos cuenta en qué nivel estamos nosotros, qué hacer para ir al siguiente nivel, qué puedo hacer. Una de esas cosas es, por ejemplo, caminar con Dios, como lo hizo Enoch, ¿sí? Y alcanzar un nivel espiritual, etcétera, etcétera. ¿Ok? Esa parte quería que más o menos ya vayan comprendiendo y con el avance de las clases van a entenderlo mejor.
¿sí? Recién estamos como topando esta parte, simplemente solo para ubicarnos, ¿ok? ¿Preguntas hasta ahí? Okay. Entonces, nos estamos dando cuenta, primero, que estos arcángeles son muy poderosos, y que tienen un nivel espiritual altísimo, y que no sabemos de dónde salieron, pero que sí existen, que sí hay, ¿ok? Ahora, aparte de eso, nos dice, y una espada encendida, que se revolvía por todos lados. A mí esta espada encendida me recuerda al Espíritu Santo, porque acuérdense cómo dice que el Espíritu Santo se movía como viento impetuoso en las aguas, ¿no? Eso es lo que quiere decir el versículo capítulo 1, versículo 2, en el libro de Génesis. Y esta espada encendida se revolvía, o sea, tiene el mismo comportamiento. Entonces, por esa razón a mí me recuerda mucho el Espíritu Santo. Ahora, quiero que por favor recuerden esta palabra encendida, que es prácticamente luz, ¿verdad? Una fuerte luz. Porque después vamos a ver cuando Abel y Caín comienzan a dar sacrificios, ¿sí? A Dios. Sacrificios de diferente manera, ¿no? Lo que llevamos adoración al altar del Señor. Y ellos, ¿en dónde creen que en dónde creen que ellos daban la adoración a Dios? ¿En dónde creen que ellos iban a hacer el sacrificio? A ver, Carmen. ¿Qué me decía? ¿Cómo fue la pregunta? La pregunta es, si recordamos que después Abel y Caín ofrecían sacrificios al Señor, ¿en dónde crees que ellos ofrecían estos sacrificios? Donde ellos lo ofrecían. O sea, ellos lo ofrecían no en el campo en ese entonces, porque ahí todavía no habían creado un altar para el Señor. Okay, gracias, Carmen. Y Lucía, ¿dónde crees que ellos le ofrecían los sacrificios que ellos hacían y que obviamente aprendieron de alguien? Y esa es su mamá y su papá. ¿Sí? O sea, me acuerdo de Noé, así, ellos iban a la montaña, no sé, en algún lugar tranquilo, un lugar importante, como cuando nosotros decimos esto en la casa, este es mi mejor lugar. Sí, o sea, algo bonito, ¿no? Para que sea. Porque no sé cómo, Un ¿no? lugar bonito, en el lugar que ellos consideran más cerca de Dios. Exacto, algo cerca y limpio, puro, así bonito. Entonces, pensemos, ¿qué es lo que está más cerca de Dios en este momento, en el versículo Génesis 3:24 que estamos estudiando? ¿Qué es lo que está más cerca de Dios aquí? ¿Qué es lo que nos muestra? ¿Sí? Según la geología estamos viendo que abajito de Dios eran los serafines y luego los querubines. Es decir, ellos están muy cerca y hablan de esta luz encendida. ¿Sí? Como siempre les digo, no me crean lo que yo digo, pero ténganlo pendiente. ¿Por qué? Es esto que les quede con duda. Eso es lo que yo quiero, que quede esto con duda. Porque yo necesito que se mueva su espíritu. ¿Ok? Entonces, cuando hay duda, estamos yendo por el buen camino. Y vamos a darnos cuenta después
Por eso le digo, no me crean ahorita, pero vamos a darnos cuenta que Caín y Abel venían a ofrecer sus sacrificios a la entrada del jardín del Edén. Amén. Entonces, aquí miren, por ejemplo, capítulo 4, versículo 4, rapidito que les leo, dice, y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas, y miró a Adonai con agrado a Abel y a su ofrenda. ¿Se ven que hacía ofrendas? ¿Sí? So, Caín ofrecía frutos, Abel ofrecía animales. Dos tipos diferentes de ofrenda. Y Dios miró con agrado. ¿Sí? Entonces, eso vamos a analizar después cuando ya estemos estudiando este capítulo, pero yo quiero dejarles ya la duda para que puedan ver dónde ellos hacían su ofrenda. ¿Ok? Entonces, sigamos. Y dice, y una espada encendida, ¿no? Donde había luz, obviamente, perdón, y que se revolvía por todos los lados, para guardar el camino del árbol de la vida. ¿Ok? Porque era importantísimo que estos seres poderosos no dejen ingresar a Adán y a Eva. ¿Por qué razón? Porque ellos tenían, como ya les menciono, todos sus pensamientos negativos a flor de piel. ¿Sí? Y acuérdense que los pensamientos negativos son los que van llevando a la muerte. Estos pensamientos negativos son los demonios propios nuestros, ¿sí? Y que estos demonios se saltan de una mente a otra mente, ¿sí? Por eso hay que tener mucho cuidado con las personas que nos juntamos y que obviamente ellos en ese momento no estaban preparados para acercarse al árbol de la vida. Porque cuando estaban ellos viviendo en el paraíso, no tenían pensamientos negativos, no tenían miedo, no tenían duda, no tenían culpas, no se sentían culpables, no tenían ansiedad, no tenían depresión, no tenían nada de las cosas, de los términos modernos que ahora conocemos en la psicología. Se menciona que donde el ser humano siente desesperación por las cosas que está pasando. Nada de estos sentimientos tenía Adán y Eva. Y si ellos comían del fruto de la vida, que obviamente de eso se estaban alimentando también, aparte de los frutos que tenían en el jardín del Edén, pues no pasaba nada. Pero en este caso, si esto pasara, pues lo único que conduciría es a una muerte eterna. Entonces, esta es la misión de Dios, que al poner los querubines para que no pasen Adán y Eva, ¿sí? Es para protegerlos a ellos mismos de la muerte. Entonces, cuando a nosotros nos toca vivir una experiencia así y nosotros buscamos de alguna manera, ¿no? A Dios, a veces sentimos como que la puerta está cerrada. Y no entendemos por qué. ¿Por qué razón nos sentimos así? Que no podemos ingresar al reino de Dios. ¿Sí? Porque el paraíso del jardín del Edén, o paraíso que nosotros lo conocemos, ellos estaban viviendo en el reino de Dios. Recordemos que en el reino de Dios hay 4 parámetros importantes: la felicidad, la alegría, la paz y la armonía. Y ellos vivían con estos 4 factores. ¿Sí? Entonces, es por eso que todo ser humano busca el reino de Dios. Busca vivir con estos 4 factores que son tan importantes. ¿Ok? ¿Alguna pregunta hasta allí?
Milú, ¿puedes ayudarnos tú con el libro? Si no tenemos preguntas, Lu, ayúdame por favor con el libro Ezequiel, capítulo 28, versículo 12 al 15. Ezequiel 28. 28, 12 al 15. Y está señalado, ¿no? A ver, hijo de hombre, levanta endechas sobre el rey de Tiro y dile, así ha dicho Jehová el Señor, tú eres el sello de la perfección, lleno de sabiduría y acabado de hermosura. En Edén, en el huerto de Dios, estuviste de toda piedra preciosa era tu vestidura, de cornerina, topacio, jaspe, crisólito, berilo y ónice, de zafiro, carbunclo, esmeralda y oro. Los primores de tus tamboriles y flautas estuvieron preparados para ti en el día de tu creación. Tú, querubín grande, protectorio te puse en el santo monte de Dios. Allí estuviste en medio de las piedras de fuego que paseabas. Perfecto eras en todos tus caminos desde el día que fuiste creado hasta que salió en ti maldad. Ay, Amén. Sí. amén. Este libro de Ezequiel, referente específicamente a estos versículos que acabamos de leer, ¿no? Habla en este caso del rey de Tiro, pero hacen dos referencias religiosas. Una es a la serpiente, ¿sí? Entonces, la serpiente, pues sabemos que su traje, o sea, por lo que se refiere, por la descriptura de su vestidura, donde dice que era de cornerina, topacio, jaspe, piedras preciosas en sí en general, ¿sí? Y que podía entrar y salir del jardín del Edén cuando quería y que le dice, tú, querubín grande. Entonces le hace el reconocimiento de querubín, en este caso, ¿no? Y, uh, y tenía un nivel de espiritual tan alto, porque estamos viendo que solo le faltaba ser serafín, ¿verdad? Para estar cerquita de Dios. Entonces tenía un nivel espiritual muy alto hasta que se encontró maldad y decayó su nivel espiritual. Entonces es importante mencionar esto porque nosotros, como seres humanos, cuando aprendemos a tener temor a Dios, ¿no? Dicen, la sabiduría es el temor a Dios, ¿verdad? ¿Por qué? Porque nosotros cuando tenemos sabiduría, cuidamos mucho, mucho, mucho no hacer maldad. Porque si soy sabia y sé que si hago maldad voy a decaer en mi nivel espiritual, no lo voy a hacer. Y porque asimismo, como siempre les menciono, toda palabra que sale de su boca es una flecha. Va alrededor de la tierra y regresa a ti mismo. Entonces, la maldad que sale va alrededor de la tierra y regresa a ti mismo. Entonces, este querubín hizo lo que hizo, bueno,
giró alrededor de la tierra y le volvió a él y recayó. Pero si mantenemos presente el temor de Dios, no es miedo. El temor de Dios es conciencia de cuidar, de mantener el nivel espiritual con Dios para un mejor crecimiento espiritual. ¿Sí? Ese es el temor de Dios, porque si fallamos, si nos encuentran maldad, vamos a decaer y eso no queremos que pase. ¿Ok? Entonces, la primera comparación que se hace en estos versículos es acerca de la serpiente. ¿Sí? Entonces, en este caso, se lo hace como que, pues, se lo reconoce como un nivel espiritual de querubín, muy alto, muy poderoso. Ahora, y aquí también dice, si leemos, hijo de hombre, levanta endecha sobre el rey de Tiro y dile, así ha dicho Adonai al Señor, ¿no? O sea, le está mandando, o sea, textualmente le está mandando y, para que le diga esto al rey de Tiro, porque lo consideraba así al rey de Tiro. Si lo leemos textualmente, el rey de Tiro, que tenía mucho poder, era considerado como un querubín, como el poder de un querubín. ¿Sí? Así que la otra analogía que se hace es, en este caso, como que estamos refiriéndonos a Adán, donde se le reconoce su poder como hombre poderoso, como un querubín, porque su desarrollo espiritual estaba tan elevado, ¿sí? Y estaba tan contento viendo a los animales, entrando y saliendo. Acuérdense que ya leímos esto, que entraba y salía del jardín del Edén, hacía sus negocios, ¿sí? Porque ya nos dimos cuenta del concepto de la humanidad, ya aprendimos esto, y podía estar en contacto con la humanidad y no le afectaba a su espíritu, al espíritu de Adán, no era afectado. Entonces estaba todo bien. Hasta que Dios, o sea, que salió de su boca, Dios, tú me diste a esta mujer, que esta mujer me hizo pecar. Y se le encontró maldad. ¿Ok? Entonces, es interesante pensar que un hombre, ¿sí? O una serpiente, porque ya les dije la analogía. La analogía es de la serpiente y la analogía es de Adán. Y el texto se refiere al rey de Tiro. O sea, hombre, hombre, animal. Estos tres, ¿sí? Pues si era el uno, el otro o el otro, según el texto, hace una comparación de querubín, de un ser poderoso. La pregunta ¿es posible que un ser humano alcance este nivel espiritual para ser considerado querubín, como lo dice aquí bíblicamente? No les voy a preguntar esto, que me respondan por qué, porque todavía estamos aprendiendo. Hay más cositas que debemos aprender antes de responder esto. Pero quiero que les quede esa duda. Ya saben, aquí yo traigo muchas, muchas dudas porque quiero romper el esquema cuadradito que tenemos asentado como religión. ¿Ok? Entonces, porque necesitamos saber qué es lo que Dios nos está diciendo. Y la respuesta nos va a dar por medio del Espíritu Santo. El Espíritu Santo de Dios se va a acercar a nosotros y nos va a decir qué es. ¿Ok? ¿Alguna pregunta hasta aquí? Carmen, Lucía, Emma.
Ok. ¿No No, tenemos ninguno. preguntas? No hay preguntas, Lu. Gracias. Carmen. No. No. Ok. Entonces, hemos concluido en la clase de hoy. Solamente para hacer un resumen, que es importante tener en cuenta esto, ¿no? Recordar, primero, que cuando nosotros lo perdemos todo, es normal que tengamos una ola de sentimientos. Es normal, porque estamos en esta carne física, ¿no? En esta piel física, en este cuerpo físico. Salmos 8 que nos recuerda confiar en Dios. Entonces, si estamos pasando por un momento en donde nos sentimos con una ola de sentimientos negativos, de pensamientos negativos, es importante entregarle al Señor y confiar que Él va a proveer. Es importantísimo realizar este paso. Segundo, que nos da una ubicación geográfica del jardín del Edén. Es importante eso también saber. Perdón, me salté. Antes de eso, segundo, que aquí en este caso, reconocer, ¿no? Que entre los problemas familiares del hombre y la mujer, ¿sí? La mujer tiene más aceptación, más comprensión. Para el hombre tiene más resistencia de pensar que él es el culpable. La mujer muchas veces aceptamos la culpabilidad, aunque puede ser que la tengamos, puede ser que no, ¿sí? Entonces, nosotras, mujercitas, tenemos que cuidarnos mucho de esto, porque sentirnos culpables nos aleja de Dios. Nos aleja de Dios. Acuérdense cómo les dije que es el amor. El amor va así rectito, 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 rectito. ¿Sí? Y culpabilidad tiene un pico negativo. ¿Sí? Entonces, nosotros tenemos que tener mucho cuidado con esto, con estos sentimientos que podemos tener. Y también comprender a nuestro esposo, a nuestra pareja. ¿Por qué? Porque está en su naturaleza culpar. ¿Sí? Esta mujer que tú me diste, le culpó a Dios y le culpó a la mujer. ¿Sí? Pues está en su naturaleza. No lo juzguemos al hombre por esta actitud, sino aprendamos a reconocerlo cuando está pasando por eso. El tercero que le decía nos da la ubicación geográfica donde está el jardín del Edén, que es al oriente, ¿sí? Y también el nivel espiritual del querubín. Y la duda que les dejo es que si el ser humano puede alcanzar este nivel espiritual de luz, ¿sí? Este nivel espiritual. Acuérdense, Dios, serafines y querubines, y de ahí vienen el resto, ¿no? Son 10 en total, donde el 10º es Dios. Entonces, querubines es el 8º, ¿sí? Ahí poco a poco se nos va haciendo más familiar este nivel de angeológico y vamos a poder comprender esto. Entonces, si es que el ser humano puede alcanzar este nivel espiritual, pregúntense ustedes, personalmente, ¿puedo alcanzar este nivel espiritual? ¿Verán que ya estoy diciendo que querubín es el 8º? ¿Qué toca primero ser? Un nivel espiritual de ángel. ¿Es esto posible? ¿Es esto loco? ¿Es esto irracional? ¿O es posible? Yo me acuerdo de esta frase, ahorita se me vino. Dios hace lo imposible posible. Así que yo todo creo que puede ser posible. ¿Ok? Así que hemos concluido la clase. Voy a parar la grabación, pero siempre despidiéndome
porque esto ya saben que lo voy a subir al YouTube y ahí van a poderlo ver a los otros. Muchas bendiciones a todos los que le ven y sigamos con las clases.